Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo episodio del podcast de la Unidad de Egresados y Egresadas de la Universidad de Magallanes. Mi nombre es Cristóbal Antiquera y soy el jefe de la Unidad de Egresados. Y me acompaña Felipe Rodríguez Vera, que es biólogo y antropólogo y actualmente es estudiante de un programa posgrado de nuestra universidad. ¿Cómo estás, Felipe? Hola Cristóbal y hola a todos y todas que nos estén escuchando. Ujú. Eh, bueno, como mencionabas, mi nombre es Felipe Rodríguez, soy titulado en Antropología Física de la Universidad de Chile, Sí. tengo un magíster en Biología Evolutiva en la Universidad de Múnich, en Alemania, y Ujú. precisamente ahora me encuentro acá en Punta Arenas haciendo mi magíster en Ciencias Sociales con mención en Patrimonio. Muy bien. Cuéntanos, Felipe, ¿qué te motivó a tomar ese magíster? ¿Cuál es quizás tu objetivo o cómo escuchaste nuestra universidad en primer lugar? Bueno, difícil de escuchar de los más que están en Punta Arenas, pero Claro. del magíster, primero lo había escuchado de distintos conocidos Ujú. que justo habían tomado el magíster y precisamente yo tenía el interés de poder abordar un poco más en otros temas, Ya. porque precisamente uno de mis intereses es lograr hacer una buena combinación entre lo que uno denominaría así como las ciencias naturales con las ciencias sociales, ese es mi interés. Ujú. Y precisamente había visto este magíster, había visto precisamente esta perspectiva que tienen muchos de los investigadores acá en el Instituto de la Patagonia de los patrimonios bioculturales y que era Ujú. precisamente uno de mis intereses. Entonces por eso fue como, ya, probemos a ver qué es lo que resulta. Así que ahora me Perfecto. encuentro cursando el magíster. Muy bien. ¿Y cómo fue ese traslado? Porque me dices que el orden fue Universidad de Chile, Múnich y ahora Punta Arenas. ¿Cómo llegas de Múnich a Punta Arenas? ¿Cómo pasó eso? Bueno, em, bueno, de Múnich volví a Santiago, que es donde yo nací, justo a inicios de 2020, así que no creo que haya que decir qué es lo que pasa durante... Exacto. Sí. Y precisamente con el contacto o sea, después de varios años de la pandemia, ¿Ya? tuve un contacto con un profesor con el que yo trabajaba mucho y precisamente yo le Mm. comentaba que me gustaría hacer algún proyecto o alguna cosa, porque yo estaba muy aburrido en casa. O sea, estaba planeando así como estudiar un doctorado o algo por el estilo o algo. Ujú. Y precisamente me dijeron, bueno, como que tengo a alguien que podría ayudarte, pero está en Punta Arenas. Y bueno, siento de que igual en Múnich es helado, nieva mucho Ujú. también, como que no tenía complejo con ese problema del frío. Entonces fue como, ya, vamos a Punta Arenas. Claro. Ya habías hecho como el Entonces, entrenamiento para venir para acá, por así decirlo. sí. Entonces, bueno, llegué. Estuve haciendo primero una pasantía y ¿Ya? luego por un año en el Museo de Historia Natural de Río Seco, ahí con Miguel Cáceres Ujú. y Aymara Segers, al igual que el resto de los chicos. Y después de que terminó esa pasantía, me había gustado Punta Arenas y fue como ya, me gustaría seguir haciendo investigación acá. Así que estaba viendo cómo por dónde uno meterse y normalmente, precisamente en los magísteres, te entregan eso. O sea, te Mm. entregan así como el contexto donde finalmente uno puede aprender, pero también poder integrarse a algún instituto, conocer más personas, porque precisamente la ciencia es comunitaria. O Claro. sea, no es esa imagen de un científico que está ahí solo en su laboratorio descubriendo los misterios del mundo. En verdad es como somos todos unidos y todos Mm. hablamos entre nosotros, vemos que nos interesa. Entonces también ese fue como una buena bienvenida, así como descubrir el magíster, porque precisamente se Claro. ajustaba a lo que precisamente quería hacer acá en la región. Sí, y qué importante eso que estás hablando de desmitificar de alguna manera esa caricatura del científico, del investigador, que está muy aislado y, bueno, como lo muestran casi en las películas y en las series que ven las personas, ¿cierto? Tú en tu laboratorio solo, como dices tú, descubriendo los misterios del universo, cuando en realidad es un trabajo que está muy interconectado. O sea, si tú no trabajas en red, súper difícil conseguir cosas y objetivos, ¿cierto? Claro, de Mm. hecho acá en el magíster, o sea, también me he encontrado con algunas compañeras que precisamente con los mismos temas que a mí me interesan, a Muy ellos bien. también, entonces eso ayuda también bueno, juntémonos, tratemos de ver un proyecto, hagamos quizás, no sé, si es que ya surge un fondo, ya, veamos si es que podemos, porque por ejemplo también, si uno quiere trabajar en ciencias, sobre todo o en patrimonio en general, como que son equipos, o sea, Claro. como uno menciona, son al menos tres personas, entonces...
precisamente descubrir otras personas y también porque te abre la mente, o sea, al menos acá en el magíster, o si tengo que comparar, en el primero que tuve como todos eran biólogos, Mm, como que no había una mayor diversidad de personas y muchos estaban claro, recién saliendo de pregrado. En cambio acá me encontré con sociólogos, historiadores, ingenieros, como toda una bien, diversidad finalmente, cada uno con distintos temas mm, y realmente al conversar con ellos también uno empieza a aprender de otras áreas y hace claro, conexiones y cosas por el mm, estilo. Entonces como que precisamente eh, también muchos trabajan, entonces también con eso está como esta experiencia práctica, así como de que uno está hablando con alguien y es como, ah, pero resulta de que hace unos meses en mi trabajo como que me resultó este tema y como que te podría interesar. Y entonces hay claro. una constante comunicación entre lo que uno encuentra, lo que a uno le Mm. encuentra interesante y conversando, y es como que se te empiezan a abrir un poco como caminos, finalmente. Igual súper, súper generosa la práctica de alguna manera, ¿no es? Bueno, también como dices tú, comunitario, o sea, tiene que ser un espíritu muy comunitario de alguna manera, compartir estas buenas prácticas, los descubrimientos, cómo facilitar el trabajo. Y por eso, bueno, tener muy buenas relaciones. Y cuéntanos, Felipe, ¿qué te parece el programa posgrado hasta el momento? Aparte de todo lo que ya nos has contado, que me dices que te ha servido y va más o menos unificado lo que eran tus objetivos. Sí, de hecho me ha parecido bastante entretenido y sobre todo, como por así decirlo, como de abrir un poco la mente y abrir un poco también las expectativas que uno tiene. Ya, Porque normalmente, claro, como comentas, uno siempre ingresa al programa por una motivación, por alguna claro. razón, pero después eh, resulta que hay otros temas. Mm, O sea, surgen, o sea, de las mismas clases, leyendo publicaciones, haciendo trabajo y cosas por el estilo, uno empieza a descubrir algunos temas, algunas aproximaciones que uno no conocía, otras que si uno conocía no las conocía en tanta profundidad. Entonces, finalmente, uno empieza a hacer todo el trabajo reflexivo, así como, ujú, bueno, me interesa este tema, pero parece que también me interesan estos otros, o no, así como de algunas publicaciones, no había pensado en esto, como que mm, puedo tomar un poco, puedo ver cómo diversificar, por así decirlo. ujú. Y también con eso ayuda a que, por ejemplo, hay algunos ramos donde uno no tiene como tanto conocimiento, por así decirlo. Entonces Ujú. también como que hay un buen ajuste, así como ya cuánto uno conoce de antes, cuánto nuevo uno trae, cuando algo te es eh, algo conocido, por así decirlo, y Mm, cuando te es completamente desconocido. Entonces como que precisamente entrega estos distintos balances finalmente, donde uno, bueno, tiene que ver cómo hacer malabares con ello y tratar de resultar lo mejor posible. claro. Y Felipe, cuéntame, ¿qué le aconsejarías tú o qué palabra tendrías para las personas que quizás están en la región y están medias indecisas de decir, ¿será bueno estudiar un programa posgrado? ¿Me traerá algún beneficio? ¿Qué les comentarías tú desde tu experiencia? O sea, yo encuentro que, bueno, dependiendo del tema que a uno le interese, Exacto. particularmente si a uno los temas que a uno le interesa son, bueno, en mi caso es como desarrollo de patrimonio, Mm, eh, yo sí lo aconsejaría, sobre todo porque precisamente se da esto que yo comentaba, de mm, que, por ejemplo, puede que uno en temas patrimoniales a uno le interesa hacer investigación propia. mm, Y para hacer investigación propia uno necesita fondos y cosas mm, por el estilo. Entonces, por un lado, uno siempre dice, bueno, tener un magíster, eso eleva un poco como las capacidades que uno tiene, y precisamente como que mejora, uno puede decir mejora el currículo y cosas por el estilo. Pero en verdad tratar de ir más allá de eso, porque como comentaba, uno va a conocer más gente, uno puede de esa gente sacar, hacer una reunión, hacer reuniones, hacer cooperativas, hacer precisamente este lado social de la ciencia. mm, Eh, Uno, eso por un lado, así como por si es que uno realmente dependiendo del tema, puede que efectivamente hacer el magíster es lo mejor en términos económicos, laborales que uno pueda tener. mm, Eh, Y también creo que es bueno porque precisamente uno siempre, al menos es que uno está como en esto de las ciencias sociales o las ciencias ya, naturales, uno siempre tiene que estar aprendiendo. mm, Y a veces, o sea, yo sé lo que se siente, así como estar
así como llegar, no estar estudiando y tratar de estudiar por tu cuenta y precisamente las dificultades que trae tratar de enfocarte en una parte o, bueno, ¿qué hago ahora? Como ese tipo de... Entonces, precisamente, en cierta medida también ayuda a estructurar un poco, como te dice, bueno, en nuestro caso es, bueno, tú tienes clase de 7 de la tarde a 10 de la tarde, a 10 de la noche, 3, 4 días a la semana. Mm. Entonces como que ese tiempo lo vas a dedicar a eso y claro, entonces como en ese sentido también te ayuda a causar un poco el camino, tratar de descubrir en el camino qué cosas interesantes ocurren. Y también porque estando en un magíster también surgen otras cosas que no necesariamente surgen estando solo, como por ejemplo las distintas actividades que surgen, Claro. por ejemplo los collabs que ocurren en la universidad, los distintos seminarios, cuando llegan investigadores, como que hay también todo un cuerpo que permite eh, también aprovecharlo al máximo. Mm. Empezar a hablarle con profesores, con otros investigadores, ver qué cosas hay en común, ver si es que lo pueden ayudar a uno, ver si, por ejemplo, si están en un tema y justo, no sé, tienen un proyecto y es como, no, si me interesaría participar en eso. Entonces, Claro. precisamente encuentro que es un buen lugar como donde si uno quiere aprender más, quiere desarrollarse un poco más en ciertas áreas, y también que meterse un poco más en lo que es la investigación, la academia, cosas por el estilo, porque finalmente son grupos humanos Mm. y es muy difícil llegar a un grupo y decir así como de la nada, hey, como que quiero participar. Ah, si Claro. es que te empiezan a Autoinvitarse, poco conocer. menos. Claro, entonces ahí como ya te empiezan a conocer un poco en las clases, como, ah, sí, te he visto en estos seminarios, como Claro. que se vuelve mucho más esta parte humana, que Sí, finalmente, de nuevo, muchos olvidamos, así como que somos personas, claro. y que precisamente es necesario para la... Mm. Te encuentro toda la razón, aparte que muchas veces siento que tenemos la oportunidad de hacer todas estas etapas muy seguidas, entonces uno viene muy acostumbrado a que de alguna manera uno está obligado a compartir con ciertos grupos humanos, desde la primaria, desde el kindergarten hasta después la universidad, pero después uno sale y de golpe y porrazo, como se dice, arréglatela solo. Y ahí uno dice, pucha, quizás me faltaron algunas herramientas como para poder introducirme mejor en el mundo del trabajo, en el tema de la investigación, por ejemplo, que es tu campo, en el tema de la academia. Uno de repente se queda cortito y ahí es donde falta seguir aprendiendo, seguir capacitándose, seguir educándose, como dices tú, pero ya más de adulto, con otra experiencia, con otro bagaje, con otras redes, para compartir también eso con otras personas que están, como se dice, en la misma que tú. Y además, sobre eso también, como cuando mencionas así, que es un poco más adulto, como que finalmente, Claro. eh, o sea, así como por experiencia, sé de Ujú. muchas personas acá en Chile que incluso se toman su tiempo después del pregrado. O Claro. sea, van, trabajan y llega un momento en que, por ejemplo, o empiezan a postular a una pega y le dicen así como, oye, como que nos gustaría que tuvieses un magíster. Mm. O, o de pronto como que efectivamente se ven un poco así como un poco más atorados, como ya, Mm. así como que quisiera hacer un salto y como que ya, voy a seguir estudiando y ya, Claro. magíster. Estilo. Mm. Eh, y que precisamente encuentro que eso es muy importante, porque entonces, a diferencia de lo que pasa como normalmente en los pregrados, donde uno está recién saliendo del colegio, está todo el bagaje así como de la familia que dice, bueno, sobrino, hijo, nieto, lo que sea, quiere estudiar y tienes esa presión finalmente Claro. de Es súper distinto. tener que estudiar algo y a veces y uno con 18 años puede tener la película clara, puede Mm. creer que tiene la película clara y no tenerla o Mm. puede no tener nada claro. Eh, entonces las decisiones que uno toma también reflejan esa claridad o incertidumbre, Mm. pero ya un magíster uno no necesariamente tiene que hacerlo justo saliendo del pregrado, sino que incluso hacerlo después. De hecho, Claro. bueno, a mí me sorprendió el hecho de que bueno, yo no me considero tan joven porque tengo como 30 años, 31 años, o sea, ya pasé esa etapa. Y de hecho, soy uno de los menores. Entonces, así Claro. como, o sea, uno se empieza a encontrar con muchas más personas, incluso Mm. 35, 40 años, más Mm. todavía, Mm. y que precisamente hace que también las relaciones, como uno comenta, así como, o sea, entre comillas, por así decirlo, no quiero decir así como más adulta, porque eso suena así como que uno
infravalora las relaciones que hacen entre niños, adolescentes, Claro. adultos jóvenes. Mm, Pero finalmente yo creo que sería como una como decisiones más conscientes, que sí, como totalmente. uno no llega a un magíster como dejándose llevar por el río, sino que Exacto. finalmente, claro, uno dice, no, ¿sabes qué? Como que quiero postular a esto. No, Sí, creo totalmente lo mismo. Y que, claro, no es como para ponerle categorías de valor a una cosa a la otra, pero efectivamente uno, por ejemplo, ya habiendo tenido experiencia laboral, uno ya sabe un poquito más para dónde apuntan las cosas y se da cuenta cuáles son más sus falencias, más sus fuertes. Uno de repente se topa con competencias que ni siquiera sabía que tenía. O sea, yo pensaba que mi fuerte era esto, pero de tanto estar en el campo laboral me dicen que soy bueno en esto otro. Y ahí puedo apuntar y dirigirme más hacia un área que me va a dejar más satisfecho o satisfecha con mi vida igual. Por eso abogo completamente por lo que estás diciendo tú, este tema de finalmente tómate un tiempo para elegir mejor y va a ser súper satisfactorio igual esa experiencia académica. no, y también porque, o sea, dentro de mi perspectiva también los magísteres están hechos para abrir. Mm, O sea, en el claro. sentido de que uno normalmente, o sea, si uno ve así como, tenemos como movimientos de este colegio, ¿no? Como que normalmente los colegios tienden a abrir, Mm, luego tu pregrado te cierra, mm, y luego para mí después que uno toma el magíster vuelve a abrir. O sea, bueno, como comento, eh, si bien en el magíster hay historiadores, hay sociólogos que claro, estarían más relacionados, hay psicólogos como más relacionados, como con el área, también hay una ingeniera, o estoy yo de que si bien vengo de las ciencias sociales por antropología física, aún así vengo también de la biología, entonces como que finalmente eh, yo soy de esa apreciación de que los magísteres están hechos para abrir un poco más al área del que tú quieres, claro. para que después, y después en caso de que uno quiera hacer algún doctorado, algo, ahí uno vuelve a achicar finalmente. Pero especialmente esa como dinámica de como serpiente que uno va aumentando, disminuyendo, aumentando, disminuyendo, aumentando, disminuyendo. Interesante, sí. No lo había pensado Y, así. Mm, y precisamente, al menos con conversaciones que tengo como con compañeros, cosas por el estilo, ¿ya? precisamente esa apertura nos ha ayudado. Como Mm, le hace como esclarecer, como curiosamente, al abrirse uno se esclarece, como que uno pensaría que claro. por último, uno se esclarece también de la incertidumbre, que también es importante, también, como, Sí, totalmente de acuerdo. Y qué interesante también me llamó mucho la atención otra cosa que dijiste, que es el tema de la edad. De repente hay muchas personas, yo siento, de que tienen este sesgo de, pucha, quizás ya se me pasó la micro, como se dice, y no, no, ya pasó la edad de estudiar. Y qué bueno esto que comentas tú, o sea, yo soy una de las personas más jóvenes en el programa y hay personas de 40 para arriba que siguen estudiando. Yo creo que, como mencionabas hace un rato atrás también, nunca uno puede parar de estudiar en esta área, bueno, en ningún área en realidad, pero en esta en particular estamos viendo cambios tan acelerados en el tiempo, en todos los movimientos sociales mismos de todo el planeta, ni siquiera solamente nuestro país, que hay que estar constantemente educándose y yo creo que no hay un límite de edad para eso, especialmente en este tipo de programas. no, y de hecho, si es que uno lo piensa, hay como un mensaje que ha dado vuelta mucho a internet, como lo voy a parafrasear finalmente, ¿Ya? que es, si es que uno para aprender algo siempre va a tomar tiempo. Entonces, por Mm, ejemplo, si uno quiere aprender, no sé, a dibujar, o quiere aprender claro. a escribir, cualquier técnica o estudiar, lo que sea. Y uno dice, es que no tengo tiempo y en verdad como que me va a tomar, me toma 2, 3, 5 años hacerlo. Pucha, es que me tomará ese tiempo y quiero algo más inmediato, cosas por el estilo. Y después pasan 2, 3, 5 años y estás en la misma. Entonces como, bueno, da lo mismo, o sea, da un poco lo mismo si es que te vas a demorar 2, 3, 5 años. La cuestión es hacerlo, porque al hacerlo, como que finalmente saltas esa barrera que te estás autoimponiendo de que no, por el tiempo. Claro. Y precisamente, o sea, yo encuentro que yo valoro mucho así como tener compañeros eh, por ejemplo, de más edad. He visto también como que, y me parece precisamente muy bueno que ya, por ejemplo, en algunos pregrados, gente que está empezando a entrar con 40, 50 años, algunos me parece que hubo como estos de 60 años, y eso me parece increíble, porque Sí, finalmente, o sea, uno piensa así como, por un lado, desde el punto de vista de las personas, como voy a estar rodeado de gente súper joven,
pero a la vez es como, pero estás realizando los sueños que tú tienes y Mm, eso es mejor como persona, finalmente. exacto. Entonces yo no encuentro que en verdad haya un tiempo, o sea, si quieres hacerlo justo inmediatamente de hacer el pregrado a los 23 años, bueno, hazlo, si eso Mm, es lo que tú quieres. Y si mm, notas así como que tienes 30 40 50 y consideras así como, ¿sabes qué? Como que me gustaría hacer este salto, como genial, hazlo, mm, precisamente porque bueno, son 2 años y te van a hacer 2 años ahora o 2 años mm. dentro de 10 años. Y la única Exacto. diferencia de hacerlo en 10 años es que tuviste 10 años de poder hacer ese salto y no lo quisiste hacer. No lo hiciste. Eh, Súper buen entonces, consejo. Sí. Mientras antes partas, antes terminas también. Súper importante considerar el tiempo, que igual yo creo que es un pecado de juventud eso de pensar que uno tiene todo el tiempo del mundo y ya lo voy a hacer en algún momento. Y en la medida la experiencia te va mostrando que no, tendrías que haber partido cuando lo pensaste, porque ahora se te van juntando cosas y es súper importante hacer las cosas cuando uno tiene la disponibilidad, la paciencia, la energía. No todo puede pasar mañana. bueno, igual lo bueno de esto es que como comentaba los horarios, son de 7 a 10. Sí, O sea, a diferencia de lo que ocurre en un pregrado o en un magíster de tiempo completo, que puede ser desde pueden tener unos cursos de 8 a 6. Entonces, claro, ahí es muy difícil estudiar y trabajar al mismo tiempo, sobre todo si uno realmente necesita el trabajo. exacto. Eh, en cambio, que en magíster este 7 a 10, si bien se hace difícil, y es muy difícil estudiar y trabajar, como que al menos ya sabes así como ya esa posibilidad está. Así como es factible efectivamente estudiar con trabajar. Voy a tener que organizar un poco mejor mis tiempos. Quizás no salir a carretear un día del fin de semana, solo uno y no dos o cosas por el estilo. Claro, Pero está el tiempo. sí, Eh, es posible. Muy distinto hace que uno durante pregrado tiene que trabajar y tienes que entonces como tomar un turno nocturno Ujú. y después tienes clase a las 8 de la mañana y Ah, llegas claro, durmiendo 3 horas. Como que claramente es una dinámica muy distinta. exacto. Y precisamente lo bueno, al menos que tiene como el horario, es que si bien difícil, te permite tratar de conciliar trabajo y estudio al mismo tiempo. Sí, es muy buena la ventaja que mencionas y algo para recalcar también porque no es lo mismo en todas las casas de estudio, así que gracias por ese comentario. Bueno, Felipe, ya estamos finalizando y por último me gustaría preguntarte, porque hemos hablado del programa, hemos hablado de qué es estudiar, de las edades, de la apertura al mundo que provoca este seguir aprendiendo, ¿qué te parece nuestra universidad, la Universidad de Magallanes? Ahora, ¿cuántos meses llevas ya estudiando en ella? Eh, o sea, empezamos las clases en abril, En abril. ¿sí? Perfecto. ¿Qué te parecía hasta el momento? Eh, bueno, para ser sincero, como que nosotros nos movemos más acá por el Instituto de la Patagonia, entonces como Perfecto. que no estamos en la casa propiamente tal en Claro. UMAC. Ujú. Eh, y al menos dentro de lo que es mi experiencia acá ha sido también bastante bonita porque también al menos justo donde nosotros tenemos clases, al lado del Museo del Recuerdo que hay, entonces siempre pasa, o sea, me pasa así como que estoy estudiando y digo, ya como que tengo que despejar mi mente, entonces salgo un poco, voy recorriendo, voy viviendo cosas por el estilo y ahí a veces uno se le ocurren cosas y uno vuelve. Entonces al Claro. menos en eso... eh, Bueno, también he estado en la biblioteca que está en Neumark, que Perfecto. también lo encuentro bastante buena y de Mm. hecho me estaban informando así como que también si uno, creo que es precisamente por estar en posgrado, ahí corrígeme si me equivoco, pero también si es que uno necesita alguna sala o algo por el estilo en la Sí. biblioteca, Ujú. uno puede utilizarla Exacto, sin lo puedes ningún problema. utilizar. Ningún problema. Y que también están los fines de semana, Ujú. pues, como que hay esa, precisamente por ser estudiante de posgrado de Neumark. Sí. Em, pero más allá de esas dos cosas no sabría decirle, porque esa es la experiencia que yo tengo con Pero lo poco que has estado hasta el momento te ha parecido bueno y eso obviamente es súper rescatable. Aparte, obviamente, lo que mencionabas del grupo humano que se está formando y obviamente las redes a las cuales uno puede acceder, que yo creo que eso igual se va desenvolviendo en la medida que uno va conociendo ese grupo humano, porque al principio me parece que están todos muy enfocados en los estudios y ya después cuando uno empieza a desarrollar su tesis, etcétera,
ahí uno dice, bueno, empieza a hacer redes, yo tengo este dato para que puedas quizás hacer investigación en esta institución, etcétera. Entonces, ahí yo creo que empieza como a devolverse este interés, como dices tú, en aprender, en abrir tu mundo, cuando ese mundo igual como que se empieza como a adaptar un poco mejor y uno puede aprender a utilizarlo. Bueno, tú ya has pasado por 2 programas de posgrado anteriormente, me decías, en 2 casas de estudios distintas. Y yo creo que ibas a poder hacer la comparación. Te vamos a entrevistar también cuando ya esté terminando tu experiencia con nosotros. Claro, no hay ningún problema con eso. Perfecto, Hay Felipe. varias diferencias entre Chile y Alemania. Sí, me imagino, me imagino. Bueno, yo creo que son visibles para todos nosotros. Felipe, te quiero agradecer por tu tiempo y ojalá que te vaya muy bien en el programa. No puedo agradecerte suficiente por tomarte este tiempo porque sé que estás muy ocupado, eres una persona obviamente que tiene esta doble presencia, como se dice, eres una persona ya adulta que estudia, que trabaja, que investiga, así que gracias por tu espacio. No sé si quieres decirnos algunas últimas palabras. Bueno, muchas gracias también por darme el espacio. Ujú. No sé, siempre considero que es bueno estar hablando de las experiencias que uno tiene cuando uno toma estas decisiones, porque Sí. a veces son esas cosas que uno nunca habla. Mm. Y como que todos quieren preguntar, pero y todos se están mirando entre ellos y todos creen que todos saben y en verdad nadie sabe. Y entonces Claro, como que sí. hay que romper el hielo a veces también. Mm, mm, Em, bueno, finalmente, como precisamente invitar a hacer ese trabajo reflexivo, de si es que mm. uno realmente considera de que tomar un magíster sería bueno para uno y efectivamente eso le puede ayudar no solo laboralmente, sino también académicamente, o Sí. de los propios intereses que uno tiene, que lo haga y que finalmente quizás lo más importante es como toma esa decisión a conciencia. O sea, Mm, de todos los momentos que has tenido académicamente, probablemente ahora, sé que uno quiere hacer magíster es de las pocas, bueno, junto al doctorado, eso, pero eso todo como posgrado, ujú. que son de las pocas donde uno puede tomar esa decisión a conciencia y uno tiene que pensar así como efectivamente quiero esto. A Claro. diferencia de otras que uno puede no tener tanto, Mm, como precisamente tomarse el tiempo, como mencionaba, si bien pareciera algo negativo, es así como no dura 2 años, ya sea aquí o dentro de 10 años más. Como que mm. finalmente eso también es como, bueno, y si tienes que tomarte 10 años para pensártelo, piénsatelo. Pero no hay ningún problema después si es que uno tiene 30 40 50 años y quieres y tomas la decisión consciente de hacerlo, hazlo. Mm. Eso sería como hacer ese trabajo de reflexivo de si uno Sí. quiere, sí, y si no, pregunten. Así como, porque Claro. finalmente, ¿qué mejor que preguntar la experiencia en un magíster? Porque uno toma esa decisión a otras personas que han tomado magísteres y ver cómo son sus experiencias, porque finalmente mi experiencia es única, Mm. porque mi posicionalidad en el mundo es única. Exacto. Y la otra persona va a pensar algo distinto, o puede concordar en algunas cosas, diferir en otras. Mm. Puede ser muy distinto hacerlo en ciencias sociales que hacerlo en biología, que hacerlo en alguna ingeniería, hacer un Sí. MBA y lo que sea. Hacer también muy Mm. distinto. Entonces, precisamente, al menos esta es mi experiencia, está como mi ser, así como cómo lo está pensando y si es que eso ayuda, genial. Y si no, bueno, genial también porque sabes de que no te ayuda. Así que Claro. siempre lo podemos ver en otra parte. Mm. Muchas gracias por tus palabras, Felipe. Yo creo que está muy bueno el consejo y esperemos que las personas lo sigan. Yo creo que justamente para romper el hielo y hablar de estas cosas, este tipo de ejercicio, como decías tú, es muy bueno. Así que esperemos que vean nuestro podcast y puedan escuchar tu experiencia, escuchar tu perspectiva como alguien que ya ha pasado por varias casas de estudios y que de alguna manera tiene este roce para decir, ¿sabes qué? Háganlo, tómense el tiempo y ojalá que les sirva. Y si no les sirve, igual fue una experiencia. Hay que tomarla de todas maneras. Muchas gracias por tu tiempo, Felipe. Espero nos Muchas veamos gracias a ti, pronto. Víctor. Y a Ujú. quienes nos están viendo, sintonicen nuestras redes sociales porque pronto vamos a tener un nuevo episodio del podcast de la Unidad de Egresados y Egresadas. Hasta pronto.